En el mundo del crimen real existen historias que estremecen por su brutalidad, pero también existen relatos que sorprenden por la fortaleza del espíritu humano. Hoy quiero contarte uno de los casos más impactantes y a la vez más inspiradores que han ocurrido en Sudáfrica. La historia de Alison Botha, una mujer que sobrevivió a lo inimaginable y que contra todo pronóstico convirtió su experiencia en un mensaje de vida, en esperanza y resiliencia. Pero bueno, vamos a hablar quién es Alison Botha primero. Bueno, que ha nacido en 1967 y ha nacido en Port Elizabeth, que para los que no sabéis es una ciudad costera de Sudáfrica. Era una joven alegre, independiente, con muchos amigos y sueños por cumplir. Llevaba una vida tranquila, disfrutando de su trabajo, de la playa, de la compañía de quienes la rodeaban, de su familia, su amigo. Y nunca imaginó que una noche de diciembre de 1994 cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Esa maldita noche de 18 de diciembre de 1994, nuestra Alison regresaba a su casa después de pasar un día con amigas. Y se fue al coche y frente a su edificio, de repente, ¿qué pasó? De pronto un hombre armado apareció y la obligó a moverse al asiento del copiloto. Este hombre era Frans du Toit y poco después recogió a otro cómplice, Theuns Kruger, y juntos condujeron a Alison hacia las afueras de la ciudad. Ella, con el corazón acelerado, como es normal, comprendió que estaba en una situación peligrosa. Una situación extremadamente peligrosa, pero trató de mantener la calma pensando en cómo sobrevivir. En un descampado aislado, los dos hombres sometieron a Alison a una violencia inimaginable. Fue violenta. Y mientras la amenazaban y se burlaban de ella. Primero la violó uno, mientras que el otro miraba, y luego se cambiaron el turno. Cuando terminaron, decidieron que no podía quedar con vida. Entonces dice, hombre, le dice al recién que le ha conocido a su amigo, dice, bueno, ¿qué? Esta si sobrevive nos va a chivar, entonces es mejor que terminar con ella, ¿no? Dice, sí. ¿Y qué te parece si la apuñalamos? Oh, sí, buena idea. Pues venga, vamos a apuñalarnos. Pero no una vez o dos veces, 30 veces. Más de 30 veces en el abdomen, hasta que parte de sus órganos quedaron expuestos. Claro,
se fueron tranquilos, que terminó con ella. Y nuestra Alison, la pobre, empezó a sentir unos dolores tremendos y empezó a arrastrarse. Pero arrastrándose con gemidos de dolor, como es normal, 30 apuñalamientos, cualquiera se queda callado. Entonces estos, como no estaban muy lejos, la oyeron. Dice, anda, si no hemos terminado con su vida. Bueno, pues no te preocupes, que como estamos tan cerca, pues nos vamos y ya la rematamos. Le cortaron el cuello 17 veces, sí, como lo oís, 17 veces. Tan profundo que prácticamente la decapitaron. Y convencido ya que estaba sin vida, los atacantes la abandonaron en el lugar. Se fueron. Y ahora os hablaré un poco de la increíble lucha por vivir. Contra toda probabilidad, Alison no murió. No, Mindis, no murió. ¡Ay, qué suerte! Y en un acto de fuerza sobrehumana, aún consciente y con su cuerpo destrozado, decidió no rendirse. Se arrastró en la oscuridad como pudo, sujetándose con una mano los órganos, porque claro, le salían las tripas, los intestinos, todo, y con la otra mano sujetándose el cuello para que se le quede bien, porque imaginaros que si no se le sujetaba, el cuello se iba para atrás, tratando de mantener su cabeza erguida, porque las heridas en su cuello amenazaban con dejarla sin vida en cualquier momento. Y con esfuerzo inimaginable alcanzó un camino de tierra y luego una carretera. Y empezó a hacer con la mano a ver si puede parar algún coche que veía que llegaba, se veía las luces, pero claro, pasó un coche, no, el conductor no paró, pasó el otro, no paró. Yo me imagino que estos hombres, al verla toda llena de sangre, porque estaba llena de sangre, con los órganos sujetándolos como podía, recién asustada de todo lo que le ha pasado, desesperada, dirán, está a punto de dejarse aquí la vida como para pararme yo y luego que me involucren a mí en el caso. Pues nada, sigo y ya está, ya vendrá otro si viene, si no, pues se la vi, una más que ha caído. Pero ¿cómo pueden tener una sangre tan fría algunas personas? Pero bueno, como no todas son malas personas en este mundo, hay también gente de bien. El tercer coche que paró fue de un chico, de un joven que estudiaba en la universidad, era veterinario. Entonces tenía mínimo conocimiento al tener de veterinaria, pues empezó a ayudarla. Pero sí que es muy importante que antes de empezarla a ponerle la chaqueta en los órganos para que le mantenga, limpiarle un poquito de arena, porque ella al restregarse en la arena, pues los órganos se le han cubierto de arena. Lo primero que hizo fue llamar a la ambulancia para que venga lo antes posible. Mientras esperaban, pues ya empezó a darle los primeros auxilios. Entonces vino rápido la ambulancia y la llevaron al hospital, y cuando los médicos la vieron, a Alison quedaron en shock. Normal, ¿cómo no vas a quedar en shock viendo lo que estás viendo tus ojos? Tenía la tráquea cortada, había perdido una enorme cantidad de sangre y sus órganos vitales estaban gravemente dañados. Sin embargo, estaba viva. Eso era lo más importante, y luchando.
Su valentía fue muy grande, porque incluso en el hospital, en estado crítico, ella no podía hablar porque tenía un tubo metido en la garganta, pero pidió a la policía que le trajera un cuaderno, una hoja y un boli para que ella apuntara algo. Entonces, como ella empezó muy mal a escribir entre el dolor que tenía y el tubo en la garganta, empezó a apuntar los nombres de los culpables, de los atacantes. Pero claro, vosotros os vais a preguntar y ella cómo sabía de sus nombres, porque ellos, como os acordáis al principio cuando os he dicho que se incorporó otro también de la calle, pues ellos no se conocían, entonces se presentaron y ella muy atenta se quedó con sus nombres. Gracias a su memoria y gracias a su coraje, la policía pudo identificar rápidamente a los responsables. Y ya estamos en 1995. ¿Por qué? Porque se celebra el juicio de France y el de Thames, que fueron llevados a juicio y el juez los clasificó como inherentemente malvados y los condenó a cadena perpetua sin opción de libertad condicional. Para Sudáfrica esta sentencia representó un acto de justicia ejemplar. La sociedad celebraba que aquellos hombres nunca volvieran a caminar libres. Y os voy a decir, porque esto también considero que es importante, cuál es la vida de Alison después del ataque. ¿Por qué? Porque considero que es importante saber que Alison podría haberse dejado consumir por el trauma, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Pero ella tomó la decisión de no dejar que sus atacantes definieran el resto de su existencia. Entonces contó su historia en el libro I Have Life, Tengo Vida, Alison Journey, que le ha escrito Marianne Tam, que conmovió a miles y miles de lectores. Si queréis leer el libro, os lo recomiendo. Y también más tarde, en 2016, su vida fue llevada al cine en el documental galardonado Alison, donde ella misma participó dando testimonio. Y poco a poco, Alison se convirtió en conferencista motivacional y recorría todo el mundo para inspirar con su mensaje de esperanza y fortaleza a todo el mundo. Pero llegamos a julio de 2023. ¿Y qué pasó exactamente? ¿Por qué se cumplieron 28 años del tiempo que los culpables estaban en la prisión? Y ahora los dos atacantes obtuvieron libertad condicional. La noticia provocó en Sudáfrica, un fuerte dolor y indignación. Y en Alison también, un dolor profundo que no había sido consultada en la decisión. Y la carga emocional de Alison fue tan fuerte que en 2024 sufrió un aneurisma cerebral, del que logró recuperarse tras una cirugía de alto riesgo.
pero la historia dio un giro inesperado, que aquí es la parte de la historia que más me fascina y me encanta. Fue en diciembre de 2025 de este año, cuando el gobierno de Sudáfrica tomó una decisión histórica. Revocó la libertad condicional y ordenó que los dos hombres regresaran a prisión. Fue la primera vez en la decisión de este tipo en el país. ¿Por qué? Porque marcó un precedente en favor a las víctimas. Y Alison, claro, expresó su enorme alivio diciendo: ¡ay! Puedo volver a respirar. Y si os preguntáis cuál es el estado actual de Alison Botha, os digo que hoy mismo no solo es un símbolo de supervivencia, sino también de vida plena. A pesar de lo ocurrido, logró rehacer su vida. Ella se casó y a pesar de que le dijeron que no va a poder procrear, ella hoy día tiene 2 hijos, a quienes considera su mayor fuente de fortaleza. Para ella, su familia representaba una segunda oportunidad y la prueba de que incluso después de la oscuridad más profunda, siempre puede haber luz. Además de dedicarse a su familia, ella continúa compartiendo su testimonio en charlas, en conferencias y proyectos motivacionales. No se define como víctima, no. Se define como una mujer que eligió transformar el dolor en inspiración para otras personas. Y ahora, como os he acostumbrado, después de contar cada historia real, lo que me seguís, sabréis que después de terminar cualquier caso real, doy mi reflexión y mi moraleja final de la historia. Y para los que sois nuevos, no os preocupéis, ya os acostumbraréis con Mindy. Pues la historia de Alison Botha nos deja varias lecciones. En primer lugar, nos muestra que la resiliencia humana no tiene límites. Incluso en las circunstancias más extremas, cuando todo parece perdido, puede surgir una fuerza interior capaz de desafiar lo imposible. En segundo lugar, nos recuerda la importancia de la justicia y de escuchar siempre a las víctimas. No se trata solo de castigar a los culpables, se trata también de proteger a quienes sufrieron y asegurar que sus voces sean tomadas en cuenta. Y finalmente, la moraleja más poderosa, by Mindy. El cuerpo puede ser herido, pero la voluntad y el espíritu humano puede ser inquebrantables. Sí, señores. Alison eligió no vivir con odio, sino con amor, con esperanza y con un propósito mayor: inspirar a otros a no rendirse jamás. Y esta fue la historia de Alison Botha. Un relato de horror, de justicia, de supervivencia y sobre todo la esperanza. Sobre todo de esperanza. Así que Mindis, muchas gracias por verme un día más y por vuestro apoyo. Y si queréis opinar algo sobre este caso, qué os ha parecido y cómo ha cambiado las leyes en Sudáfrica, dejármelo en los comentarios, porque yo, sabéis, siempre os leo. Me estoy muy interesada por saber lo que opináis.